Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Derrama amor a donde quiera que vayas, ante todo en tu casa. Da amor a tus hijos, a tu mujer o marido, a un vecino. No dejes que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Sé la expresión viva de la bondad de Dios. Bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en tu saludo cálido. Madre Teresa de Calcuta. Hola familia, bienvenidos a AM/PM, el especial de Colmundo Radio para esta temporada. Les saluda Vidal Díaz desde la hermosísima Villa de las Palmas, la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sígueme en Instagram como Vidal Díaz 24, contáctame, escríbeme, hablemos, para eso estamos. Hoy aquí transmitiendo para ustedes a través de Colmundo Radio, la radio que te acerca a las buenas costumbres, la radio que te acerca a la buena música para tu corazón y algo más, la radio que te acerca a la familia, a los valores, a los principios y por supuesto, la radio que te acerca a Dios. ¿Qué tal esta expresión de la Madre Teresa? Muy especial para este tiempo en donde el amor sigue siendo la máxima necesidad, pero también la demanda de todo ser humano. Necesitamos dar amor. También necesitamos recibirlo, por supuesto. Tenemos la fortuna de estar haciendo parte de ese pueblo de un Dios amoroso que algún día se fijó en nosotros y nos tiene aquí, cumpliendo una causa superior, un propósito divino. Derrama amor a donde quiera que vayas, ante todo en tu casa. ¿Cuántas casas hay ávidas de amor? ¿Cuántos hogares necesitan de esa fuerza especial, de esa determinación de quienes la integran? Por eso, la expresión continúa diciendo, da amor a tus hijos, a tu mujer o marido, a un vecino incluso. Dios, cuántos conflictos entre vecinos, cuántas situaciones se pudiesen resolver si hubiese una gotita de amor. No dejes que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Esto es lo que produce el amor. Una mejoría en todo, felicidad en el alma. Sé la expresión viva de la bondad de Dios. Sé la expresión viva de la bondad de Dios. No te está diciendo que hables de Dios, no. Tú debes expresar la bondad de Dios con tus actitudes, con tu caminar, con tu mirar, con tus expresiones. Bondad en tu rostro, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en tu saludo cálido. Así que qué bueno que iniciemos este especial con esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta. Bienvenidos entonces todos y cada uno de ustedes a esta transmisión una vez más aquí por Colmundo Radio, la radio que te acerca. Me gustaría muchísimo para todos ustedes complementar este saludo con un pasaje bíblico hermosísimo, maravilloso. El apóstol Pablo, llevándonos a reflexionar, a meditar y a determinar para nosotros mismos una actitud que simplemente es fenomenal. La encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versos desde el 1 en adelante. Vamos a ir hasta el verso 11. Mucha atención porque es sencillamente maravillosa. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un pasaje maravilloso, este inicio del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Me gustaría muchísimo resaltar el verso 7, cuando expresa que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto denota algo del por qué estamos hablando del ser más maravilloso de la historia y del contexto que tiene esta época con la palabra pasión. Vamos hoy, en este especial, a hablar de pasión. ¿Que la pasión de Cristo? Sí, por supuesto, muy conocida esa expresión, pero hoy usted y yo vamos a disfrutar de este tiempo hablando de pasión. ¿Qué es pasión? ¿Por qué esta palabra casa perfectamente con el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las características, las cualidades que tuvo Cristo como el hombre más apasionado de la historia? Apasionado en una causa, en un sueño, en un objetivo, en un llamado, en un anhelo de obedecer la voluntad de su Padre. Así que preparados, porque esto y mucho más tendremos en nuestra programación de este día. Pero ¿qué tal si primero vamos a un espacio maravilloso en este programa que presenta el líder Juan Carlos Gaviria y la líder Yolanda Salazar todos los días, AMPM? Vamos con Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, en AMPM Nutrientes para el Alma, recuerda, te habla Vidal Díaz, transmitiendo desde la hermosísima Villa de Las Palmas, la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, por supuesto. Hablemos de siguiendo el ejemplo de dar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Maravilloso, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan, capítulo 15, verso 13. Y es que si estamos hablando de pasión, no podemos alejarnos de lo que representa el dar, y dar lo más precioso, la vida. Por eso, hablemos en este tiempo del ejemplo más radical, más espectacular y maravilloso, el ejemplo de dar. ¿De quién? Ya ustedes saben de quién, del apasionado por excelencia. He aquí una de las más hermosas e impactantes lecciones enseñadas por el Señor Jesús. Él no solo instruía a sus discípulos acerca de la importancia de dar, no solamente les predicó permanentemente sobre la riqueza que recibimos cuando damos. Él mismo fue el primer ejemplo. Jesús no solamente dio, Él se dio a sí mismo. Te lo repito, Jesús no solamente dio, Él se dio a sí mismo. No solo enseñó a dar, sino que estableció un parámetro muy alto para dar, la vida misma. Así es, las enseñanzas de Jesús venían siempre reforzadas por algo inevitable, su ejemplo, su poderoso ejemplo. ¿Qué tal si a propósito de dar profundizamos en lo que expresa la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Palabra de Dios. Recuerden, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Y es que definitivamente recordamos la expresión que llevábamos a conocer a todos ustedes. Jesús no solamente dio, Él se dio a sí mismo. No solo enseñó a dar, sino que estableció un parámetro muy alto para dar, la vida misma. En una época de tanta necesidad de Dios, nos exhorta el mismo Señor Jesucristo acerca de la necesidad de dar. Es que lastimosamente se nos ha enseñado que cuando se habla de dar es porque nos van a quitar. Relacionamos que dar es perder, que dar es tirar, desperdiciar, abandonar, y no es así. Dios conoce nuestra situación y no es ajeno a la escasez que en el mundo se vive hoy, pero también como el autor de nuestra vida y como nuestro diseñador, como el creador del mundo y de todas las leyes espirituales que rigen la vida del hombre, Dios sabe que el dar es una semilla que una vez germina por la fe, se convierte en fruto de bendición para quien la sembró. Dios quiere que seamos como Él. Por eso expresa su palabra: sed perfectos como yo soy perfectos. Sed justos como yo soy justos. Nuestro Padre quiere que le imitemos en todo. Y una de sus características más importantes es, ante todo, que es un Dios dador. Así es, Él, nuestro Señor Jesús, es un Dios dador. Él nos dio su aliento de vida, su imagen y semejanza, su bendición, su amor, su perdón, su misericordia, a su Hijo, su Espíritu Santo, su herencia, sus riquezas, su vida misma. Él mismo dice: si no nos escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es el momento de creer a Dios, de tener fe en sus palabras, en sus promesas. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo: Él tiene poder para cumplir todas sus promesas. Romanos 4:21. Es el momento de creer que Él se ha establecido el dar como mecanismo para bendecirnos y prosperarnos. Es verdad, y Él lo hará. Empecemos a dar, busquemos llenar la necesidad de otro para que Él llene la nuestra. Procuremos no solo dar, sino darnos. Comience a dar su cariño, su tiempo, su interés genuino, su preocupación, sus talentos, sus recursos, sus tesoros, todo aquello de lo que ha sido dotado y que ha recibido en abundancia y gratuitamente. Recuerde que el que da, recibe, y el que siembra, cosecha. Que dar no es perder, que dar, se nos ha enseñado en esta hermosa familia de la ICT, es disponerse a recibir. Y esto es una ley espiritual que indefectiblemente se cumple. ¿Qué tal si en este tiempo hablamos con Dios? Señor, quiero pedirte que quites de mi vida todo egoísmo que me ha hecho infeliz hasta hoy. Enséñame a dar con alegría, abundantemente y sin interés. Quiero disfrutar de todas las bendiciones que provienen de tu mano, pero quiero compartirlas también con otros. Te lo pido. Te pido, Dios de los cielos, que me enseñes, que transformes mi corazón, que mi corazón sea un corazón dador, un corazón que entiende cuando se expresa en tu palabra: dad y se os dará. Cuando se expresa: Dios bendice al dador alegre. Gracias, Señor Jesús. En este tiempo, ¿qué tal si usted le da su corazón al Señor Jesucristo? No espere más.
Es el momento. Dígale, Señor Jesús, aquí está mi corazón, todo te lo doy. Recíbelo. Recíbelo porque en tus manos está muchísimo mejor. Necesito que tú lo restaures, lo sanes, lo reconstruyas, lo cambies, lo renueves, que hagas algo poderoso en él y que hagas de ese corazón un corazón que sea como la buena tierra, que cuando venga tu palabra como semilla preciosa, germine, reverdezca, de brotes, florezca, de renuevos, de frutos y frutos en abundancia. Te pido, Señor, un nuevo corazón, un corazón dador, un corazón que entrega todo lo mejor de sí para bendición de otros. En el nombre de Jesús. Amén. A esta hora escuchas AMPM, consejo, música y teoterapia. Bien, familia, continuamos en AMPM en este especial de Colmundo Radio, la radio que te acerca a la familia, a los valores, al amor. Recuerda, soy Vidal Díaz, transmitiendo desde Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, por supuesto, y a continuación quiero que disfrutemos juntos Manejando tu Vida. En AMPM, Manejando tu Vida. Muy bien, en Manejando tu Vida, como anunciamos al iniciar nuestro programa especial de esta temporada, hablaremos de pasión. Sí, por supuesto. La pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, la pasión que ha quedado guardada en la memoria y en el corazón de todos los creyentes, la pasión de Cristo que incluso ha sido protagonizada, ha sido expuesta en producciones cinematográficas. Pero, ¿qué es pasión? La pasión es un sentimiento intenso y profundo que se experimenta hacia algo o hacia alguien. Es un estado emocional que se caracteriza por una gran emoción, un entusiasmo y dedicación. La pasión puede ser un motor que impulsa a las personas a perseguir sus objetivos y sueños con energía, con determinación, con ahínco, con entusiasmo. Existen varios tipos de pasión, por supuesto. Cada uno con su propia naturaleza y propósito. Algunos de los tipos de pasión más comunes son pasión por una actividad. Se refiere a la pasión que se siente hacia una actividad, un hobby en particular. La música, el arte, el deporte. Por ejemplo, un músico puede estar apasionado por tocar la guitarra y lo hace no solo porque le corresponde o le toca o es su tarea, sino porque le apasiona, así de sencillo. También existe la pasión por una causa. Se refiere a la pasión que se siente hacia una causa o movimiento social, como la justicia social o la protección del medio ambiente o el cuidado de las mascotas, el cuidado de las calles, de los niños, de los ancianos, en fin. Un activista puede estar muy apasionado, incluso por diversas causas sociales, y generalmente da a conocer su posición, su pasión. Obviamente, existe también la pasión por una persona, que se refiere a la pasión que se siente hacia alguien con el amor o la atracción romántica. Alguien puede sentir pasión por su pareja. Pasión por una idea se refiere a la pasión que se siente hacia una idea o un concepto como la innovación o la creatividad. Generalmente se da mucho en las personas que tienen emprendimientos. Los emprendedores pueden sentir pasión por desarrollar un nuevo producto. Hay unas características que no solamente tienen la pasión, sino que también se presentan en aquellos que se dicen ser apasionados. Y la idea con este espacio, amigos oyentes, es que usted y yo evaluemos si calificamos. Usted y yo podríamos decir que nos apasiona algo. Yo podría decir que la radio me apasiona, que me apasiona el servicio a los demás, que me apasiona el tema de familia, que me apasiona el fútbol, en fin. Pero hay unas características que se cumplen en un apasionado. La pasión entonces definen
se define por esas características y que además la hace importante en diferentes contextos. Las características que vamos a mencionar están más allá de la intensidad, del foco, de la motivación, de la satisfacción, que son muy importantes. Sí, lo que usted escuchó, intensidad. La pasión se caracteriza por una gran intensidad emocional que puede manifestarse en forma de entusiasmo, energía o dedicación. Por ejemplo, alguien puede sentir una gran intensidad emocional a perseguir su pasión. El foco. La pasión se caracteriza por un foco claro y definido hacia algo o alguien. Esto lo vamos a conocer más adelante cuando hablemos de las 6 características que quiero que nosotros trabajemos. Por último, a manera de sintetizar las características de la pasión, no puede faltar la motivación. La pasión es un motor que impulsa a las personas a perseguir sus objetivos y sus sueños. Alguien puede sentirse motivado a trabajar duro para alcanzar sus metas. Y por supuesto, esto genera satisfacción. La pasión puede proporcionar una gran satisfacción y felicidad a las personas. Bien, familia, hablemos entonces de 6 características que sí quiero que tengamos en cuenta que todo apasionado debe tener. Si a usted le falta una de ellas, alerta, prepárese, porque muy seguramente estamos hablando de un déficit, de una necesidad de adquirir esta característica, esta cualidad, este valor, o si la tiene en muy bajo nivel, obviamente intentar desarrollarla. Empecemos con el propósito. Sí, ¿qué es el propósito? El propósito se refiere a la razón o el motivo por el cual algo existe, se hace o se busca. Es el objetivo o la meta que se pretende alcanzar y puede ser personal, profesional o incluso filosófico. Hay varios tipos de propósito, existen diferentes tipos de propósito, cada uno con su propia naturaleza y alcance. Algunos de los más comunes son el propósito personal. Se refiere a los objetivos y metas que una persona se establece para sí misma, como encontrar la felicidad, alcanzar el éxito, mejorar su bienestar o incluso cambiar el mundo a partir del cambiar su entorno. Una persona puede tener un propósito de correr en una maratón o aprender un nuevo idioma o conocer nuevos países, nuevas tierras, en fin. Hay propósitos profesionales que se refiere, obviamente, a los objetivos y metas que una persona se establece en su carrera o trabajo, como avanzar en su profesión o lograr el éxito en su campo. Por ejemplo, un profesional puede tener el propósito de ascender a un cargo directivo o de fundar su propia empresa. Existen otro tipo de propósitos, como el propósito filosófico. Se refiere a la búsqueda de la verdad, la comprensión del mundo y el lugar que ocupamos en él. Una persona puede tener el propósito de entender el sentido de la vida o de explorar la naturaleza de la realidad. Todo esto es muy importante, claro que sí, por supuesto. Pero, ¿qué tal si hablamos de las características de una persona con propósito? Un apasionado debe tener un propósito claro y definido. Por eso ponemos esta característica en primer lugar. El propósito tiene características que en sí misma lo definen, lo hacen importante en nuestras vidas. Por ejemplo, la dirección. El propósito proporciona dirección y orientación en la vida. Como dicen las abuelas, nadie sabe para... ¿Cómo es? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando usted tiene un propósito claro y definido, usted entonces establece una dirección, una ruta, un objetivo hacia dónde vamos, qué queremos lograr. El propósito también incluye en sí mismo una motivación natural. El propósito nos motiva a actuar y a trabajar hacia nuestros objetivos, dándonos la energía y la determinación necesarias para superar obstáculos y alcanzar nuestros sueños. El propósito también debe incluir un significado
ya que el significado nos da un sentido y un propósito en la vida, ayudándonos a entender por qué estamos aquí, qué podemos hacer para hacer diferencia en el mundo. Y por supuesto, como lo mencionábamos inicialmente, trae satisfacción. Una característica muy importante dentro del apasionado con propósito es que nos proporciona satisfacción y felicidad cuando alcanzamos esos objetivos, lo que nos hace sentir que hemos logrado algo importante y que representa, obviamente, motivación para seguir adelante con nuevas metas. Bueno, no sé si acaban de escuchar y acaba de pasar un motociclista muy apasionado seguramente por el ruido. ¿Qué importancia tiene el propósito? El propósito es fundamental para nuestra vida, claro que sí. Algunas de las razones por las que el propósito es importante es que el propósito nos da dirección y orientación, nos motiva a actuar, nos proporciona satisfacción y felicidad, nos ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Todo esto está incluido en el propósito que un apasionado debe contener. Recuerde, un apasionado sin propósito realmente no sabe qué es pasión, no sabe para dónde va, está despistado, perdido, en fin. Pero la característica que viene a continuación es espectacular. ¿Usted sabía que un apasionado debe tener claro qué es el amor? Por supuesto que sí, el amor. Y el amor, pues, obviamente podrá tener muchas connotaciones, muchas aristas, muchas caritas. Estoy hablando de un amor propio. Sí, ese amor que se refiere a la aceptación, el aprecio y el cuidado que una persona tiene hacia sí misma. Ese amor propio es la capacidad de valorarse, de respetarse y quererse a uno mismo, independientemente de las circunstancias o las opiniones de los demás. Un apasionado, si no tiene amor propio, qué peligro, porque sería más bien como un esclavo como un peón, como una ficha de otro. Y seguramente esa pasión no es propia, es adquirida, es impuesta. Y qué delicado es esto, que haya alguien que esté viviendo un sueño de otros, pensando que es propio. Así que, cuando hablamos de amor, hablamos del amor propio. ¿Qué implica el amor propio? Primero, y sobre todas las cosas, autoaceptación. Acepto quién soy, con mis fortalezas, pero también con mis debilidades, sin juzgarme o criticarme con exceso. Un apasionado también, que tiene amor propio, implica autoconocimiento, es decir, entiendo mis pensamientos, entiendo mis sentimientos, entiendo mis necesidades y soy consciente hasta dónde puedo llegar. Es decir, conozco mis límites, también mis capacidades. El apasionado, con sana autoestima, con amor propio, también tiene, obviamente, autocuidado. Recuerde que la autoestima es tener una opinión positiva de sí mismo y creer en sus logros y sus habilidades. Pero el autocuidado es cuidar su salud física, cuidar su salud emocional y mental y, por supuesto, la salud espiritual. Y hacer cosas que nos hagan sentir satisfechos, que nos lleven a entender que tenemos la satisfacción de haber cumplido con esos pequeños logros que se van dando en la medida que avanzo hacia la búsqueda, hacia el caminar de mis metas. Una persona con amor propio tiene también límites saludables. Establecer límites claros con los demás para proteger su tiempo, su energía, sus emociones. Estos límites saludables, en pocas palabras, es cuando usted aprende a decir no a lo que tiene que decirle no. Y aprende a decirle sí a lo que, a pesar de que a usted le parezca que no, usted sabe que sí. En el fondo sabe que sí. Esos son límites saludables. Y por último, una persona con amor propio conoce, comprende y practica el perdón
y la compasión. Es capaz de perdonarse a sí mismo, es capaz de perdonar las ofensas de otros y trata con compasión y comprensión a los demás. ¿Por qué es importante el amor propio en un apasionado? Pues se lo voy a decir, mejora la autoestima. El amor propio te ayuda a sentirte más seguro y confiado en ti mismo. Fomenta la resiliencia. El amor propio te ayuda a manejar el estrés y las adversidades de manera más efectiva. Mejora las relaciones interpersonales. El amor propio te ayuda a establecer relaciones más saludables y equilibradas con los demás. El amor propio también promueve la felicidad. El amor propio te ayuda a encontrar la felicidad y la satisfacción en la vida. En resumen, el amor propio es la base para una vida saludable y feliz y es esencial para desarrollar una relación positiva, amorosa con uno mismo y lanzarse a alcanzar objetivos maravillosos. ¿Cómo vamos? Hasta ahora hemos visto dos características muy importantes de los apasionados. La primera, tener propósito. La segunda, amor propio. Recuerda, soy Vidal Díaz, transmitiendo desde la Villa de Las Palmas, la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Recuerda, estoy en Instagram como Vidal Díaz 24. Escríbeme, sígueme, háblame, contáctame, hablemos. Para eso estamos, Vidal Díaz 24. Muy bien, amigos, continuamos en AMPM de Colmundo Radio, la radio que te acerca. Ya hemos hablado de dos características muy importantes de un apasionado de verdad en esta época en donde la pasión se hace algo como bastante conocido, bastante particular. En tercer lugar, un apasionado debe tener claro la importancia del servicio. Claro que sí, un apasionado sirve como por condición natural, ese impulso de que todas las cualidades, los dones, los talentos se ponen en función de otros. El servicio se refiere precisamente a la acción de ayudar o asistir a otros de manera voluntaria y desinteresada. Cuidado, apasionados, cuando les dé a ustedes por adquirir recompensa de todo absolutamente lo que hacen y solicitar y exigir recompensa, pago, tributo, etc. Eso no es pasión. El apasionado entonces asiste a otros de manera voluntaria y desinteresada. Es la capacidad de poner las necesidades y bienestar de los demás por encima incluso de las necesidades propias, con el fin de hacer una diferencia positiva en la vida de a quien estoy afectando. Hay varios tipos de servicio, por supuesto, cada uno con su propia naturaleza y alcance. Algunos de los más comunes son el servicio comunitario. Recuerda, estamos hablando de la tercera característica de un apasionado, el servicio. Clases de servicio. El primero que vamos a hablar, servicio comunitario. Se refiere a la acción de ayudar a la comunidad en la que se vive, ya sea a través de la participación en organizaciones benéficas, la limpieza de espacios públicos o la ayuda a personas en necesidad. Por ejemplo, un grupo de voluntarios puede organizar una jornada de limpieza en un parque local. El servicio social incluye también, obviamente, a la comunidad. Esta es otra de las características, otra de las clases de servicio. Además del comunitario está el servicio social. Se refiere a la acción de ayudar a personas o grupos que necesitan asistencia, ya sea a través de provisión de alimentos, ropa o refugio. Por ejemplo, un banco de alimentos puede proporcionar comida a familias en necesidad. También otra característica muy importante o otra clase de servicio, muy importante, es el servicio ambiental. Se refiere a la acción de proteger y preservar el medio ambiente, ya sea a través de la reducción de residuos, la conservación de recursos naturales o la promoción de prácticas sostenibles. Por ejemplo, un grupo de activistas puede organizar una campaña para reducir el uso de plásticos. Esto es servicio ambiental. Tantas formas de servicio nos dan también tantas opciones de encontrar pasión por.
por algo, por alguien, una causa, un llamado. Existe también, por supuesto, el servicio personal. Se refiere a la acción de ayudar a alguien de manera personal, ya sea a través de la escucha activa, el apoyo emocional o la ayuda práctica. Bien, amigos, antes de concluir con estas características del servicio, ¿qué tal si hablamos de lo importante que es el servicio? El servicio tiene varias características que lo definen y lo hacen importante en nuestras vidas. Estas características, algunas de ellas son el desinterés. No es que no le interese servir, todo lo contrario. El servicio se caracteriza por la falta de interés personal o beneficio propio. Recuerden, lo hace de manera desinteresada, abierta, libre, sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, un voluntario puede donar su tiempo y esfuerzo sin esperar absolutamente nada de recompensa. ¿Existe gente así? Aunque usted no lo crea, claro que sí. Me imagino que usted es uno de estos. Claro. Además, otra característica del servicio es la voluntad. El servicio se caracteriza por la voluntad de ayudar a otros sin ser obligado a hacerlo, sin ser empujado, sin hacerse el rogar. Alguien puede decir voluntariamente donar sangre para ayudar a alguien que en necesidad. Conocí el caso de una personita muy cercana que está dispuesta a donar parte de su hígado para la restauración física de un amigo muy cercano. ¿Cómo le parece? Sí, conozco personas así, que están marcadas por el servicio. Otra característica del servicio es la empatía. El servicio se caracteriza por la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Por ejemplo, un trabajador social puede mostrar empatía hacia una persona que está pasando por un momento muy difícil y ¡pa! Ahí llega la ayuda. Amigos, estamos hablando nada más ni nada menos de la pasión. Estamos hablando de las características que debe tener un apasionado. Hemos hablado de que un apasionado tiene propósito, que un apasionado ama, que un apasionado sirve, y dentro del servicio hemos visto tantas características tan importantes como la empatía, la voluntad, el desinterés. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la que viene a continuación, con la que quiero cerrar este punto del servicio? El compromiso. Sí. El compromiso es una característica vital trascendental, no solo del servicio, sino de quien es apasionado de verdad. El servicio se caracteriza por el compromiso de ayudar a otros de manera continua y sostenida. Por ejemplo, un grupo de voluntarios puede comprometerse a realizar una tarea de servicio cada semana. El comprometido paga un precio. El comprometido cumple lo que promete. El comprometido se esfuerza por cumplir, se esfuerza por aportar, se esfuerza por impactar, por transformar, fomenta la conexión con los demás, promueve la empatía y la compasión, mejora la autoestima, fomenta el crecimiento personal, en fin, mejor dicho, usted y yo deberíamos inscribirnos en la Liga del Servicio. El servicio, recuerde, es fundamental para crear una sociedad más justa y compasiva. Algunas de las razones por las que el servicio es tan importante es porque ayuda a los demás, fomenta la comunidad, promueve la empatía y la compasión. En resumen, el servicio es una acción desinteresada y voluntaria que nos permite ayudar a los demás y hacer una diferencia positiva en la vida de alguien. Al realizar servicio podemos fomentar la conexión con los demás, promover la empatía y compasión, mejorar la autoestima y fomentar el crecimiento personal. Bien, amigos, hasta aquí hemos hablado de 3 características muy importantes que usted y yo deberíamos tener si nos hacemos llamar apasionados. Usted dice que le apasiona el servicio a los demás. Usted dice que le apasiona el deporte y practica algún deporte con pasión. Pues revise cada una de las características que hemos mencionado. La primera de ellas, un apasionado tiene propósito. Segundo, un apasionado se ama a sí mismo, tiene amor propio. Tercero, un apasionado tiene claro el servicio y lo aplica como parte de su vida de manera natural, desinteresada. Cuarto, un apasionado es
íntegro. Así es. La integridad se refiere a la cualidad de ser honesto, transparente y ético en todas las acciones y decisiones. En todas. La integridad es la capacidad de actuar de acuerdo con los principios y valores personales, incluso cuando no hay supervisión o consecuencias, es decir, cuando no te están observando, cuando no hay alguien ahí, como dice mi mamá, ¿está esperando a que esté el policía? No, señor. Cuando eres apasionado, eres íntegro, entonces no necesitas ni motivación externa, ni consecuencias, ni que te estén observando. Simplemente lo haces porque eres íntegro. La integridad tiene varias características que la definen y la hacen importante en nuestras vidas. Algunas de ellas son la honestidad, por ejemplo. La integridad implica ser veraz y sincero en todas las interacciones, sin engañar o manipular a los demás. La transparencia. La integridad implica ser claro y abierto en todas las acciones y decisiones. Como dicen por ahí, ser de una sola pieza, sin ocultar información o engañar a los demás, sin presentar algo que no eres. Simplemente eres transparente, eres íntegro, eres apasionado. La integridad también contiene entre sus características la ética. Implica actuar de acuerdo con los principios y valores personales, incluso cuando no hay supervisión o consecuencias. La integridad también implica responsabilidad. La integridad implica asumir la responsabilidad por las acciones y decisiones sin culpar a otros o justificar comportamientos inapropiados. Coherencia es otra de las características con la que quiero cerrar este punto de la integridad. Sí, así es. La integridad. La integridad implica ser coherente en las acciones y decisiones sin cambiar de opinión o comportamiento según la conveniencia. Hay varios tipos de integridad, la personal, la profesional, la social, y lo más importante, es fundamental para crear confianza. Por eso es tan importante la integridad. Cuando eres íntegro, se genera alrededor tuyo confianza hacia ti, respeto hacia ti. Eres considerado como una persona de buen nombre, profesional en lo que hace. Así que es muy importante que usted fomente confianza, promueva credibilidad, mejore la toma de decisiones, fomente el crecimiento personal a partir de su propia integridad. En resumen, la integridad es una cualidad fundamental que nos permite actuar de acuerdo con nuestros principios y valores personales. Recuerda, incluso cuando no hay supervisión o consecuencias. También tenga en cuenta que al ser íntegro podemos crear confianza y respeto en las relaciones personales y profesionales. Muy bien, amigos. Recuerda, te habla Vidal Díaz desde la hermosísima Villa de Las Palmas, en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Un saludo, un abrazo fraternal para todos y cada uno de los oyentes que a lo largo y ancho del planeta están conectados o se encuentran escuchando por diferentes medios nuestra programación. Somos Colmundo Radio, la radio que te acerca. Somos AMPM y en AMPM continuamos con esto que estamos desarrollando. Pasión, vamos con más pasión. Venimos hablando de las características de un apasionado, las que debe tener, las principales. En primer lugar, hablamos de que un apasionado debe tener propósito. En segundo lugar, un apasionado debe amar. En tercer lugar, un apasionado debe saber la importancia que tiene el servicio, es decir, un apasionado sirve a otros. Y también hablábamos de esa cualidad tan maravillosa y tan escasa, Dios mío, como lo precioso, lo más valioso del planeta, la integridad. Un apasionado debe ser íntegro. Si usted ve por ahí personitas que se hacen llamar apasionados, pero no son íntegros, no pasa nada. De seguro no va a pasar nada con ellos, ni con los proyectos, ni con los
en fin, los procesos que estén construyendo. No va a pasar nada. Ahora, la cualidad que viene a continuación es maravillosa. A mí me fascina. Y tiene que ver con observación. Un apasionado observa. Pero, ¿qué es observar? Observar no es ver, observar no es mirar. No puede ser netamente un fenómeno físico. No es la respuesta o la interpretación cerebral a la luz. No. De la observación que te estoy hablando es aquella que lleva a tomar al apasionado decisiones radicales, importantes, precisas y necesarias en el entorno donde ubica sus objetivos. Observar se refiere a la acción de mirar o examinar algo con atención, con cuidado, con el fin de obtener información, entender un fenómeno o evaluar una situación. La observación puede ser un proceso consciente y deliberado, o puede ser algo que se hace de manera automática y sin pensarlo, pero te quedas allí y empiezan a surgir ideas, pensamientos, en fin. Hay varios tipos de observación. La observación directa, por ejemplo, se refiere a la observación de algo que se está haciendo o sucediendo en el momento presente. La observación indirecta se refiere a la observación de algo que se ha hecho o sucedido en el pasado, a través de registros, documentos, testimonios. Por ejemplo, a propósito de observación, los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, o más bien los que hemos tenido la bendición de que la palabra de Dios se acerque a nosotros, hemos encontrado que Jesús observaba los caminos que recorría, las aldeas a donde llegaba. Expresa el manual de vida que él observaba la necesidad de la gente. Se compadecía de aquellos que eran como ovejitas sin pastor. Expresiones como la mies es mucha, los obreros pocos, proceden de un fenómeno de observación. Por aquí están cerca, estoy observando que hay como fiestica por acá. Me imagino que usted alcanza a escuchar al fondo los juegos pirotécnicos. Pero si no, pues le dejo ahí para que usted se imagine y realice sus procesos. En fin, continuamos. La observación tiene varias características que la definen y la hacen importante en diferentes contextos. La primera de ellas es la atención. Un apasionado que observa es atento. La observación requiere atención y concentración para obtener una información más precisa y relevante. No pasa por alto pequeños detalles, no. Se enfoca bastante en todo su entorno para así, como lo dije inicialmente, tomar decisiones, ejecutar planes. Objetividad. La observación debe ser objetiva, es decir, no debe estar influenciada por prejuicios o sesgos personales. Una persona apasionada, entonces, es objetivo al observar. Además, la sistematicidad. La observación debe ser sistemática, es decir, debe seguir un plan o método establecido para obtener información precisa y relevante. Debemos tener una secuencia de cómo transcribir lo observado al papel, cómo datarnos, cómo llenarnos de información y plasmarla para posteriormente realizar estrategias. A esto también entonces le podríamos agregar la importancia del registro. La observación debe ser registrada de alguna manera, o si no, pues se queda ahí en la cabeza de quien observa y no más. Todo lo que Jesús hizo fue observado y fue plasmado en un papel. Por eso, pilas con el registro, ya sea a través de notas, grabaciones, fotografías, cualquier cosa. Importancia de la observación, entonces, para concluir, es que es fundamental en muchos contextos. Muy bien, familia. En resumen, la observación es un proceso fundamental que nos permite obtener información precisa y relevante sobre un fenómeno o una situación. Al observar de manera atenta, objetiva y sistemática, podemos obtener información valiosa y tomar decisiones informadas. Bien, aquí quiero que concluyamos. Lo que se viene es el final.
La última característica, hemos hablado que un apasionado debe tener propósito claro, amor propio, don de servicio, debe ser íntegro, debe ser observador. ¿Y qué tal esta última? Tiene que vivir la negación. Así es, la negación. Un apasionado vive la negación, se niega. Pero, ¿qué es la negación? Podríamos decir que la negación es un mecanismo de defensa psicológico que implica rechazar o negar la realidad de una situación, un sentimiento o un pensamiento. Es una forma de evitar o de escapar de la ansiedad o el dolor o la incomodidad que puede surgir al enfrentar una realidad difícil o desagradable. Sí, es verdad. Y existen varios tipos de negación, como la negación explícita o la negación implícita. La explícita se refiere a la negación directa y abierta de una realidad o situación. La implícita se refiere a la negación indirecta o sutil de una realidad o una situación. La negación racionalizada, que es otra clase de negación, se refiere a la negación de una realidad o situación a través de la racionalización o la justificación. Y la negación emocional se refiere a la negación de un sentimiento o emoción. Pero aquí quiero hablarte de que la negación es evitar todo aquello que afecte el propósito que quieres lograr. Sí, así es. Pensemos en un apasionado en el deporte, un joven talentoso. Pongamos una edad, 19 años. ¿Sí? Está siendo observado por las grandes ligas. Tiene talento, capacidades, dones, cualidades. Además, le acompañan un aspecto físico inmejorable. Ha sido aplicado, se ha alimentado muy bien, ha entrenado fuertemente, tiene buenos tiempos de descanso, de alimentación y al parecer cumple con todas las características que un gran club espera de un jugador adquirido. Resulta que mañana, digamos que mañana sábado, este joven tiene un encuentro deportivo fundamental. Lo van a ir a observar para finiquitar su contrato. Casualmente, viernes, ojo, es un ejemplo, que hoy sea viernes y mañana tiene la prueba. Y casualmente hoy su novia, el amor de su vida, está de cumpleaños. O su mamita, o sí mismo, o un amigo muy cercano. ¿Qué es la negación? La negación es decirle no a un exceso de calorías, a una trasnochadita, a tantas cosas que pueden afectar el rendimiento deportivo que esperan de él a la mañana siguiente. Si es apasionado de verdad, ha de vivir la negación, se niega a esos derechos, entre comillas. ¿Recuerdan esa canción que hablaba de hombres de valor? Hombres de valor, necesita Dios. Espero que no me vayan a cobrar derechos de autor por esto. Hay una frase que dice, heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Un apasionado rinde sus derechos. Y aquí, amigos oyentes, tenemos que hablar del apasionado por excelencia. Claro que sí, del que nos tiene aquí, hablando de pasión. Y es nada más ni nada menos que nuestro hermoso, querido y poderoso Señor Jesucristo. Recordemos la carta que que mencionábamos al iniciar nuestro programa, la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Atención, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, espectacular, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es negación. Y amigos, todas las características anteriores las cumple Jesús. Y las características anteriores usted las puede grabar usando un acróstico. De hecho, usé el acróstico de la palabra pasión para que recuerde las características de un apasionado. P, propósito. A, amor. S, servicio. I, integridad. O, observación. N, negación. No hay un hombre con un propósito
tan definido, tan claro en la historia de la humanidad como el Señor Jesucristo. Nadie amó tanto que hasta se dio a sí mismo por todos los demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo recuerda? Propósito, amor. ¿Qué decir del servicio? Por favor. El Señor Jesús nos deja sin palabras cuando se habla de servicio. ¿Y qué decir de la integridad? El hombre más íntegro, puro, sin mancha, Jesús. De tal manera que aplicaba para ser nuestro intercesor. Y la observación, lo decíamos claramente, él observaba, se detenía a mirar las necesidades de los demás y no se quedaba ahí pobrecitos, contemplándonos, no. La pasión le llevaba a generar respuesta, llevaba pan a las multitudes hambrientas y peces, por supuesto, llevaba vista a los ciegos, llevaba sanidad al enfermo, vida al que ha muerto. Y nos trajo vida eterna a todos, por favor. Y por último, la negación, lo que acabamos de leer aquí, en Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, sigue siendo él. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué ganó con esto? El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, amigos, hasta aquí esta cápsula de pasión. Espero la disfruten y sigan viviendo con pasión la búsqueda incansable de Dios. Un abrazo. Recuerda, te habló Vidal Díaz. Encuéntrame en Instagram como Vidal Díaz 24. Escríbeme, contáctame, hablemos. Para eso estamos. Vidal Díaz 24 en Instagram. Chao, chao. Dios le sonría.